Larraín Mate es un abogado y político chileno, profesor adjunto de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente es el presidente del Partido de Evolución Política Eópolis, de centro derecha. El moderador que va a estar con nosotros hoy día es Matías del Río Covarrubias, un periodista que ha participado en varios programas de televisión y radio, Área Prensa TVN, Hablemos en Off, Duna FM, entre otros. Y por la otra parte está Claudio Rego Larraín, es un abogado egresado de la Universidad Católica con un posgrado de la Universidad de Harvard. Es ex candidato a la presidencia 2013 y ex intendente de la región metropolitana. Ya con los exponentes presentados vamos a dar inicio a este foro dándole la palabra al moderador Matías del Río. Muchas gracias, Antonio. Lo primero, agradecerles por la invitación, felicitarlos por la iniciativa y felicitar al colegio, porque si en un colegio la formación funciona, se tiene que ver, y aquí se ve, que les interese, que hagan temas, que estén pendientes y conectados con lo que pasa en la sociedad en la cual viven. Por lo tanto, la verdad que es un gusto estar aquí y ojalá que aprovechemos bien el tiempo en que estamos con Hernán y con Claudio. Yo quiero, para no perder ni un minuto, darle a cada uno algún espacio para que haga la reflexión general de lo que estamos viviendo, cómo lo ven. En este momento a Hernán le toca, dado que es presidente de un partido, protagonizar muy desde adentro lo que está pasando, desde conversaciones, negociaciones, a acuerdos, es decir, por así decirlo, él tiene mucho más camarín en este caso. Nosotros somos más observadores desde afuera, tratamos de mirar por la ventana qué es lo que ocurre. No creo decir cocina, dije camarín. Camarín es, en el sentido de la palabra, de mucho oficio, de estar encima de las cosas y de producir los cambios que se necesitan. Y así que les voy a dejar el espacio a Claudio y a Hernán para que... Claudio fue presidente de la FEUC, fue presidente del centro de alumnos también en su colegio. Es decir, él tiene un poco más años que nosotros, no tanto, por lo tanto tiene mucho carrete en este tipo de cosas, por lo tanto creo que es muy valioso los que nos pueden compartir los dos. Hay un gusto estar aquí, no volví desde que veníamos a ganar con mi colegio aquí en la cancha de fútbol, desde entonces que no venía a este colegio es un gusto estar aquí de vuelta. Hernán. No, por favor. Claudio, las canas mandan. Las canas mandan, la antigüedad confiere grado. Bueno, me sumo el agradecimiento y también las felicitaciones. A mí me correspondió también armar este tipo de foros en otra época, año 83, plena dictadura, y recuerdo que en ese momento valorábamos mucho a los adultos que estaban en la vida política que se dieran el tiempo para venir a conversar con los jóvenes, así que me prometí a mí mismo que cada vez que me invitaran, aunque fuera el día anterior, iba a aceptar, así que aquí estamos. Oye, bueno, yo creo que estamos viviendo un tiempo muy crítico para nuestro país y para nuestra democracia. Lo que hemos vivido las últimas 5 semanas supera con creces lo que a mí, yo tengo 52 años de vida, salvo probablemente el golpe militar del 73, que tenía, no sé, 6 años, me ha tocado vivir. Así que no es un momento más en nuestra historia, no es una protesta más, no es una crisis más. Yo creo que es una cuestión que tiene unas raíces profundas que dan cuenta que llevemos 6 semanas y todavía esto no logremos encauzarlo completamente. Entonces uno tiene que preguntarse, y ustedes que me imagino que son personas críticas, que van a cuestionar todo lo que nosotros les decimos, pero también lo que escuchan en la radio, en la prensa y también leen en el colegio, se preguntarán, bueno, ¿cómo pudo haber estallado esto y no haberlo visto antes? ¿O cuán profundas son las causas? Y yo me voy a aventurar con ustedes, yo creo que todos hemos leído mucho, yo, como dice Matías, yo no estoy hoy día en un cargo de primera línea, lo que me tiene muy frustrado, dicho sea de paso, porque para personas de acción estar mirando lo que pasa y solamente opinando es bastante difícil. Así que admiro mucho y respeto mucho a gente como Hernán, que están en la cancha haciendo algo que es difícil, poner de acuerdo a personas que piensan distinto, en momentos en los cuales todo parece que debería haberse hecho ayer. Y yo creo entonces, igual, quizás con la lejanía que me da no estar en primera línea, aventurar quizás algún diagnóstico y alguna visión de para dónde vamos, con toda la incertidumbre y con todas las limitaciones que puede tener lo que uno diga en algo que está en pleno desarrollo y que no sabemos cómo va a terminar. Lo primero es que yo creo que, a diferencia de lo que piensan algunos de las teorías conspirativas, yo creo que aquí sí había combustible para este incendio. Y el combustible, digo yo, las causas profundas. Es cierto que lo que prende el incendio es una medida específica, que fue la subida del metro, pero pudo haber sido cualquier otra, puede haber sido los nuevos medidores eléctricos en las casas, puede haber sido
cualquier medida que fuera la gota que rebalsa un vaso. Es cierto que han habido acelerantes de este incendio, desde los grupos más violentistas que han intentado saquear y atentar contra el metro y generar caos, pero también declaraciones desafortunadas de autoridades públicas que llamaron a la gente a adelantarse temprano cuando la gente lo estaba pasando relativamente mal. Pero yo creo que no hay que perderse ni en los acelerantes de un lado u otro. Lo que hay que mirar es por qué es lo que se está germinando en nuestra sociedad. Y yo creo que cuando la gente habla de desigualdad, lo primero que piensa es de desigualdad económica, y me parece que está bien pensarlo, porque tenemos una profunda desigualdad económica. Cuando uno mira las cifras y se da cuenta que la mitad de los chilenos gana menos de 400 lucas mensuales, y uno calcula cuánto cuesta salir a comer con el papá, cuánto cuesta para los que les gusta el esquí, cuánto cuesta los que van a la playa, y te das cuenta que uno se puede echar un fin de semana lo que alguien gana en un mes para poder salir para mantener su familia. Entonces, claramente un país que está mal repartida la riqueza que tenemos como país. Pero no es solo lo económico, también es lo social. El hecho de que alguien estudie en el Verbodino, o en el Sagrados Corazones, o en el Apoquindo, o en el St. George, así que no es una culpa del Verbodino, probablemente le genera un conjunto de redes que el día de mañana, cuando quiera buscar pega, no importa mucho el currículum, va a llamar a alguien, porque las redes sociales, en un país que hablamos mucha de meritocracia, funcionan bastante más que los estudios que uno tiene. Y en consecuencia, esa desigualdad de cómo yo estoy parado frente a la vida y las oportunidades que he tenido, si yo nunca he tenido que hacer cola en un hospital, si nunca me he subido a un bus para poder recorrer Santiago, si yo nunca he escuchado un tiroteo de narcos al lado de mi casa, difícilmente puedo entender lo que le pasa al otro. Y la tercera, diría yo, es una desigualdad urbana que a mí como exalcalde y como exintendente y el ministro de Vivienda me tocó mucho, que era esta idea de que vivimos en dos Chiles completamente distintos. O sea, si usted vive de verdad, ya ni siquiera de Plaza Italia para arriba, de Tobalaba para arriba, uno podría perfectamente, cuando invita a gente de afuera, creer de que está viviendo en algún país europeo, en Dinamarca, en Copenhague, en Londres, o sea, los mejores servicios, los mejores parques. Y tú te vas a otros lugares de Santiago, y medido por cualquier indicador que tú mires, en La Pintana, en Bajos de Mena, en Puente Alto, en La Legua, en San Joaquín, tú te encuentras con poblaciones que podrían estar en cualquier país de África. Eso es la misma ciudad, y muchas veces esa gente que vive en la población tiene que andar 1 hora y media, como digo yo, saltando barricadas de basura para poder llegar al oasis, como se ha dicho hoy día, a este país fantástico. Y esa diferencia urbana es tremenda. Alguien diría, bueno, pero ¿cómo no vimos esto? Yo creo que durante mucho tiempo en nuestro país, y aquí podemos tener diferencias o no, yo creo que nos dejamos llevar por los grandes índices económicos. Y yo digo lo que yo he llamado la tiranía de los promedios. En promedio Chile crece tanto, en promedio el ingreso per cápita en Chile es tanto, y esto es como manejar teniendo solamente un espejo. Tú mirabas el espejo de los índices económicos en promedio y deberíamos estar todos felices. ¿De dónde viene el malestar? El problema es que habían otras también dimensiones de esta desigualdad que no fuimos capaces de ver, entre las cuales le estoy mencionando yo, que son objetivas. O sea, en promedio Santiago tiene 8 metros cuadrados de área verde por habitante, pero Vitacura tiene 18 metros cuadrados de área verde por habitante y La Pintana tiene menos de 1. O sea, una de las cosas que dice la gente que viene de los sectores populares de Santiago a distintos lugares del barrio alto, como se dice, es que están impactados de ver el verde, porque en sus poblaciones no hay verde. Entonces, cuando les digo esto, yo creo que esa tiranía de los promedios, y si le agregamos otras cosas, a mí me correspondía, como ya cuando era alcalde de Peñalolén, antes del 2004 por ahí, hicimos un estudio que detectamos que había 70.000 niños que estaban fuera del colegio, en edad escolar, o sea, de 5 a 18 años. Y yo decía, son 70.000, no son tantos comparados con los 2,5 millones de estudiantes, pero ¿qué pasa si esos 70.000 siguen fuera del colegio? Yo decía, en esa época, y aquí viene la autocrítica, eso es como una bomba de tiempo, decía yo. Si el niño no está en el colegio, ¿dónde está? En la calle. ¿Haciendo qué? Alguien dirá jugando, o como soldado de los narcos, o dedicado a la delincuencia. Y después surgió otra cifra que era que había 600.000 jóvenes en Chile, mayores de 18 años, que no trabajaban ni estudiaban. O sea, ¿qué hace un joven que no trabaja ni estudia? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿A qué dedica su tiempo? Y también se decía, eso también es una bomba de tiempo. Ahora,
Una cosa es decir bomba de tiempo social, otra cosa es verla. Lo que estamos viendo hoy día es cuando esa bomba explota. Y si a todo esto lo que yo le he dicho, de esta desigualdad económica, social y urbana, con esta tiranía de los promedios y con esta bomba social que teníamos incubando en nuestro país, que en promedio no la veíamos porque los índices económicos estaban bien en Chile, y muchos índices en promedio estaban bien. Había que agregar otra dimensión que creo que es la que a mucha gente no ve, porque tampoco no es cuantitativa, que es lo que se ha denominado la cultura del abuso, del maltrato y de la impunidad. Ustedes habrán recordado esa imagen de este empresario en el sur de Chile, en un lago, hablándole a una familia. ¿Se acuerdan de esa imagen? ¿Ah? Bueno, ¿qué es lo que le queda a la gente? Eso no se mide económicamente. No hay un indicador que diga cuánta prepotencia hay en Chile, cómo estamos comparados con Suecia. Pero cuando yo le digo, anda de aquí, roto de mierda, ándate a tu población, porque este es mi mall, esta es mi ciudad, este es mi lago, este es mi país, de lo que estamos hablando es de una violencia que no se mide en saqueos y sin capucha. Pero por Dios, ¿de qué estamos hablando? Y el maltrato muchas veces en la empresa o en muchos hogares de nosotros mismos, cuando la persona que trabaja con nosotros, aquellos que tienen una asesora del hogar, trabaja hasta las 12, 1 de la mañana en una comida y al día siguiente tiene que levantarse hasta, no sé, a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana para hacer el desayuno. Eso también es maltrato. Ahora no se ve, no hay incendio, no hay capucha, pero también es maltrato. Y cuando los chilenos nos enteramos de que se coluden o la farmacia o los pollos o el papel confort para el algo que todos los chilenos consumimos, y resulta que las personas que cometieron esos delitos, que son tan delitos como saquear un supermercado, pero no hay capucha, no hay violencia formal, no hay fuego, terminan sin ninguna pena. Ellos no pasan ni un día en la cárcel. A unos le dan clases de ética. Pero si usted en Chile se roba una gallina, eso ya es como un ejemplo antiguo, pero se roba, no sé, un celular, usted va a la cárcel. Si a usted lo pillan vendiendo CDs pirateados en una población, se va a la cárcel. Y les menciono este caso porque uno de los jóvenes que murió en el incendio de la cárcel de San Miguel hace algunos años era un joven cuyo delito era andar vendiendo CDs pirateados. Entonces, la desigualdad de Chile no es solo esta acumulación de cosas, y agreguémosle que yo veía que los parlamentarios tenían altos sueldos y que algunos políticos habían recibido un financiamiento ilegal y habían hecho leyes que les beneficiaban a tal o cual empresario. O sea, esto es una suma, y agreguémosle también la crisis de la iglesia y los abusos que habían dentro. O sea, esto era una olla de presión que le íbamos metiendo todos los años un elemento nuevo, no solamente económicos y sociales, también culturales y morales. Entonces, cuando esto explota, la primera tentación de algunos es decir, ¿quién es el culpable? Aquí tiene que haber un culpable, con nombre y apellido, un partido político. Y lo primero es que mira lo que teníamos. O sea, es raro que no hubiera explotado antes. Yo soy una persona absolutamente contra la violencia, nunca acepté la violencia ni siquiera como método de lucha contra la dictadura, y sin embargo también uno dice, bueno, a veces uno entiende cómo alguien que ha vivido entre las balas de los narcos, que ve las circunstancias que tienen sus padres, de repente puede terminar en la violencia. Ahora, dicho todo lo que les he dicho, creo que estamos en una crisis bien grande, porque además nos pilla esta crisis en la mayor debilidad de las instituciones en Chile. Y instituciones me refiero a todas, no solamente a las políticas, y no me refiero solamente al gobierno, me refiero al Parlamento, me refiero a los partidos políticos, del cual yo también soy miembro de uno, así que no voy a apuntar con el dedo a nadie. O sea, los partidos políticos hoy día están en el suelo desde el punto de vista de la confianza ciudadana, el mundo empresarial, la iglesia, y lo que era algún resorte para nosotros, que eran las policías. O sea, hace 3 años, Carabineros de Chile era la institución más respetada de Chile. Después de lo que se denominó el Paco Gate, que fue un fraude importante, hecho por unos pocos, como siempre, son unos pocos los que manchan al resto, y después vino el episodio de Huracán, un tema de fraude de la inteligencia, y después vino el asesinato de Catrillanca, que fue encubierto. Entonces, al final, la institución que debería estar más en primera línea para proteger el orden público, sin la cual ninguna democracia subsiste, también está en el suelo. Y es por eso que la gravedad y la profundidad de las causas de esta desigualdad y este contexto de debilidad institucional ha hecho que sea tan difícil manejar
lo que no es un movimiento social. El otro día estuvo Manuel Castells acá, un académico catalán, que decía, mira, la diferencia entre un movimiento social es que claramente hay un grupo de organizaciones que convoca y la gente le responde y la gente y ese grupo de organizaciones le hace demanda al Estado. Lo que ha pasado hasta ahora es distinto. Esto fue un estallido social. Entonces, ¿quién convoca la marcha del viernes? Nadie sabe. No hay alguien. Tú tratas de levantar una bandera de cualquier partido, del Partido Comunista hasta la UDI, te la queman. O sea, esto no tiene que ver con ninguna organización en particular, es un estallido, con lo cual es mucho más difícil para este gobierno y para cualquier gobierno poder lidiar con ello. En consecuencia, ¿qué es lo que se ha intentado hacer? Y ahí le doy la palabra a Hernán, que nos puede hablar más de esto, pero yo voy a decir, la gente nos pregunta mucho, de hecho el periodista del colegio me decía, ¿cuándo termina esto? Nadie sabe. Pero ¿cómo no vamos a saber? Es que no sabemos. O sea, llevamos 6 semanas y no sabemos si somos capaces, no sé si ustedes han visto los audios, que son, no quiero angustiarlos más, pero cuando un coronel de carabineros dice, mira, nos vamos porque ya no nos quedan bombas lacrimógenas y porque ya estamos peleando cuerpo a cuerpo con los tipos que están saqueando y ya estamos heridos y nos vamos, nos retiramos. O sea, cuando se retira Carabineros en un momento de saqueo es que estamos en un momento crítico. Y yo lo que les quiero decir, chiquillos, cuando uno como político, como sociedad, no se hace cargo de las demandas justas de un país y las acumula, y las acumula, y las acumula, cuando ocurren estos estallidos, no es fácil conducirlas. ¿Qué se está haciendo hoy día? Y yo estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, por lo menos en las grandes líneas. Se ha definido un itinerario constitucional, que es devolverle al país la posibilidad de decidir por la Carta Fundamental, que no va a resolver todos los problemas, lo sabemos, pero que es una manera de decirle a Chile, ¿saben qué más? Esta Constitución, que fuimos mejorando, pero que así todo fue concebida en dictadura, la vamos a hacer completamente en democracia. ¿Y cómo? Con la participación de la gente, con un plebiscito, con una convención constituyente mixta o 100% elegida y con un plebiscito de salida. Ahora, eso fue, y lo puede contar que Hernán con más propiedad, una tremenda negociación de lado y lado. Aquí yo me saco el sombrero con la gente de la UDI, con la gente de Gabriel Boric y todos los que están entre medio que fueron capaces de ceder para llegar a ese acuerdo. Ahora hay que implementarlo. Segundo, una agenda social que se haga cargo de estas cosas. Y yo creo que aquí, de verdad, nos sirve un poco más de lo mismo. Yo creo que fue tanta la rabia, tanta la sensación de injusticia que se acumuló, que o las medidas de la agenda social son significativas. O sea, esto es como si hubiéramos estado en guerra. Alguien ponía el ejemplo hoy día en la mañana, creo que fue Rodrigo Jordán el otro día. O sea, Alemania después de la guerra dice, ¿sabes qué más? Estuvimos en guerra. La caída del muro. La caída del muro. Se acaba de caer el muro de Berlín. Esto es tan emblemático, tenemos que hacer un esfuerzo significativo para darle estabilidad a este país. Yo creo que eso es lo que corresponde hoy día. Y las recetas de ayer, de mejorar un 2% aquí, un 20% allá, simplemente creo que no dan el ancho. Y tiene que haber un esfuerzo especial. Y tercero, que es lo más difícil de todo, es el tema del orden público. O sea, estas dos cosas, la agenda social y la agenda política, si no restablecemos un mínimo de orden público, que la gente entienda que puede llegar a su trabajo, que no le van a pedir el bus, que no le van a sacar el negocio, que yo estuve hace poco en el sur, en Osorno, en Valdivia, en Puerto Montt, están como la Plaza Italia, o sea, saqueada, Concepción también, Valparaíso también, Antofagasta, La Serena. Si esto no para, y ahí hay grupos de narcos, de barras bravas, en fin, si esto no para y somos capaces de pararlo entre todos, todo lo bueno que podamos hacer en lo social también se puede perder. Entonces, yo de verdad creo que estamos en un momento difícil. Yo creo que hoy día no se trata de defender a un gobierno. Yo soy opositor a Sebastián Piñera. Creo que ha cometido muchísimos errores. No voté por él. Pero creo que hoy día, cuando uno dice hoy día ayudemos al gobierno, no es ayudar a Piñera a salvar cara, es ayudar a una institución que se llama la Presidencia de la República para que nuestro país y nuestra democracia subsista a esta crisis. Y en eso creo que hoy día los distintos partidos políticos están trabajando en esa línea. Unos más y algunos se han restado, pero la mayoría creo yo que está apuntando porque nos damos cuenta de la gravedad del momento que estamos viviendo. Gracias, Claudio. Quiero, como llegaron muchas personas, muchas alumnas, en la mitad probablemente hace falta representar. Él es Claudio Rego, es militante de Movimiento Cristiano, ex candidato presidencial, ex ministro, ex alcalde, ex presidente de la FEUC, ex intendente. Puros ex. Muchos ex. Y se muere ganas de ser algo que ya vendrán elecciones. Él es Hernán Larraín, es el presidente en ejercicio de Evópoli,
y es una de las personas que ha participado en las últimas negociaciones de manera muy activa, uno de los facilitadores del último gran acuerdo político que ocurrió para dar pie a esta nueva constitución que se está preparando para el próximo año o para un año y medio más. Así que Claudio Rego, Hernán Larraín, y quiero dejar a Hernán también con su tiempo para que haga este análisis grueso de lo que está pasando, su mirada muy, muy desde adentro, porque él está participando y es particularmente generoso haber estado aquí en un día como este, que las negociaciones siguen muy, muy dinámicas y que seguro tiene un costo de oportunidad grande estar, Hernán. Así que queremos escuchar cuál es tu visión de lo que está ocurriendo. Además es de otra generación, Hernán, que nosotros dos. Hernán, ni votaste en el no. No voté para Hernán es de verdad otra generación más intermedia. Nosotros somos más viejos, ustedes son más chicos y Hernán es más intermedio. Entonces tiene otra cultura y otra mirada. No haber vivido activamente en dictadura, por ejemplo, te hace tener una mirada totalmente distinta a temas que hoy día son tan candentes como los derechos humanos. Hablar de derechos humanos en teoría, a vivirlos en la práctica, cuando teníamos ya capacidad de votar nosotros, por Dios que es distinto. Así que muy valioso la mirada que nos puede dar Hernán. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Matías. Creo que es muy importante este tipo de espacios para conversar y reflexionar sobre lo que está pasando en Chile, porque comparto con Claudio y con muchos otros que hoy día estamos viviendo un momento crítico, complejo, histórico, frágil, y que es realmente muy desafiante para todos los actores políticos, pero también, quiero decirlo, para muchos actores sociales también. Y creo que estar aquí, conversar y tratar de entender es una responsabilidad cívica fundamental. Respecto del diagnóstico, ¿por qué sucedió lo que ha estado ocurriendo en esta semana? ¿Qué gatilló el estallido? Bueno, Claudio esbozó una visión que yo en términos generales comparto bastante. En una frase, creo que fuimos construyendo dos Chiles. Y nosotros, los que estamos aquí, somos parte de uno de esos Chiles. Un Chile que tiene educación privada, salud privada, tiene seguridad pública, pero es reforzada por seguridad privada, que tiene unas condiciones de vida que pueden ser graficadas por metros cuadrados de parque, pero una tranquilidad, una paz y una cantidad de oportunidades impresionantes. En estas comunas, el ingreso per cápita es de un país, ¿cierto?, escandinavo. Esa es la realidad del oasis en que está Chile inserto, en esos dos Chiles. Y hay otro país que accede a una educación pública, a salud pública, a una seguridad, que vive con los narcos y que ha acumulado una justificada y profunda rabia en estos años. Y yo por lo mismo creo que los políticos somos grandes responsables de lo que está ocurriendo. Creo que hay muchos más responsables, pero los políticos tenemos una especial responsabilidad de haber construido un Estado que fue creciendo y creciendo y creciendo, cuya responsabilidad fundamental, que es la herramienta por la cual creamos el Estado, que es para darnos orden, seguridad y corregir desigualdades, dar oportunidades ahí donde no estaban, falló. Y transformamos el Estado en un espacio capturado por los partidos políticos. Y toleramos esa realidad. Es cierto, los últimos 30 años también tienen una dimensión de progreso, no cabe ninguna duda. Chile recuperó su democracia de forma pacífica, inició una transición. El año 90 el 50% de la población estaba bajo la línea de la pobreza. Hoy día somos un país de clase media, en promedio, que es frágil, pero que claramente ha vivido un progreso muy impresionante. 7 de cada 10 estudiantes de la educación superior son primera generación, en condiciones frágiles. Y junto con esos dos Chiles, creo yo, que se representan en las comunas que bien explicó Claudio, debemos hacernos cargo de dos Chiles también en cómo se relacionaban. Creo que el clasismo, el trato o el maltrato, es una de las cuestiones más profundas que vamos a tener que asumir para el futuro que queremos construir.
donde algunos se sentían superiores a otros, una cosa realmente dramática, crítica. Sobre el diagnóstico voy a ser acotado porque creo que Claudio se explayó bien y hizo importantes distinciones que yo en términos generales suscribo. Complemento la idea de que fallamos los políticos y complemento también una segunda idea. Estamos sobre el fenómeno, todos los que estamos aquí. Estamos afectados emocionalmente. Hemos sentido miedo, hemos sentido rabia, hemos sentido presión. Queremos entender, tenemos incertidumbre y eso afecta nuestros juicios. Afecta la vida cotidiana. Les quiero decir que pocos a los que estamos aquí, en relación a cómo lo que está ocurriendo le afecta a la vida cotidiana a otros que tienen que enfrentar una odisea para poder moverse, trabajar, obviamente bajo mucho miedo. Y cuando digo que hay que ser cuidadosos entonces con los diagnósticos, porque creo que somos parte del fenómeno y tal vez vamos a tener que tomarnos cierto tiempo para comprenderlo del todo. Se produjo un estallido, se inició por una protesta con algunos estudiantes de educación media, se destruyeron torniquetes y, como ustedes saben, la noche del viernes 18 de octubre se escaló la violencia a niveles inimaginables, no anticipables, con destrucción simultánea de estaciones de metro, edificios privados y públicos. Todos hemos sido testigos de eso. Y creo que el tiempo nos va a tener que ayudar a iluminar cómo ocurrió eso. Porque hubo efectivamente una chispa, pero da la impresión de que alguien también ayudó y le puso combustible. Y quiero ser muy responsable respecto a este análisis, pero creo que es algo que vamos a tener que entender muy bien con el tiempo. Lo que está claro es que ese estallido y ese combustible generó una onda expansiva y una reacción social que, así como produjo violencia, la que debemos condenar siempre, como método de acción política, siempre, abrió una manifestación pública, protestas pacíficas que levantaron una serie de causas muy legítimas. Todos podemos recordar la icónica imagen, ¿cierto?, de la marcha más grande de la historia. Muchas personas que realmente, producto de este estallido, salieron a manifestar y a poner sobre la mesa que este país era injusto y requería cambios profundos. Y creo que, así como condenamos la violencia, tenemos que ser muy humildes y escuchar lo que está detrás de una serie de demandas. ¿Por qué? ¿Por qué esa rabia contenida? ¿Qué hemos hecho mal todos? Y vuelvo a insistir, porque todos tenemos una responsabilidad. Y ustedes, generacionalmente, también la tienen. La política en estas últimas semanas, y voy a pasar un poco a hacer un breve análisis de cómo ha reaccionado frente a este hecho. Y yo creo que lo ha hecho bien y mal. Ha hecho algunas cosas sensatas y ha estado a la altura, pero también ha cometido errores, torpezas y cuestiones muy delicadas que nos tienen, lo quiero decir con toda claridad, en una situación de fragilidad institucional. Nuestra democracia está en peligro, así de claro. Así se llama la columna que publicó hoy día Claudio en la Tercera PM, que yo comparto. Y creo que eso es un llamado a la responsabilidad, decirlo con todas sus letras, para estar conscientes del momento en que estamos, de lo importante que es cuidar la estabilidad. La política ha actuado bien cuando fue capaz de ponerse de acuerdo en un acuerdo tributario que estuvo trabado por más de 9 meses para poder poner recursos sobre la mesa y hacerse cargo de una serie de reformas sociales urgentes. La política ha estado a la altura cuando se sentaron todos los partidos políticos, casi todos para ser justos, y fueron capaces de darle una salida institucional a esta crisis, abriendo un proceso constituyente. La política estuvo a la altura cuando se puso de acuerdo en una ley de presupuestos 2020 que hace un esfuerzo fiscal muy potente para responder en materia de pensiones, en materia de transporte para los adultos mayores, en materia de remedios y una serie de cuestiones que aquejan muy significativamente a parte de nuestra población. Y obviamente que eso es parcial, no resuelve todos los problemas, pero va dando señales de que la política entiende que tiene que hacerse cargo de una serie de desafíos sociales profundos.
Y como bien dijo Claudio, hay una tercera dimensión que es la del orden público y derechos humanos. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión que creo que es importante tener. Una democracia debe proteger los derechos de todas las personas. Es una de las razones que le da origen a la política y a los sistemas políticos, para organizarnos en una vida en común. Y le entregamos además al Estado el monopolio del uso de la fuerza. Y eso hace que sea especialmente responsable en el uso de esa fuerza porque tiene el uso monopólico. Y por lo tanto, debe respetar los derechos de las personas. Y hay que decirlo con todas sus letras, lamentablemente, y debemos condenarlo, deben ser investigados y sancionados las violaciones a los derechos humanos que han cometido las fuerzas de orden público en nuestro país en las últimas 5 semanas. Graves, son graves. No se pueden minimizar. Y el gobierno ha sido proactivo al hablar con la ONU y la alta comisionada, la expresidenta Bachelet, para que mande una misión externa y haga una observación y un informe y se establezcan las responsabilidades. Lo mismo con Human Rights Watch, que ya ustedes conocen los resultados, los duros resultados de su informe, y estamos esperando lo que haga la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Pero les quiero decir que los derechos humanos son un patrimonio civilizatorio, no son de derecha ni de izquierda. Es algo que debemos alcanzar y cuidar. Con la misma claridad respecto de los derechos humanos, tenemos que decir que el Estado debe garantizar paz social y orden público, y que son objetivos compatibles. Parte de lo que ha hecho mal la política, creo yo, en estas últimas semanas, es levantar un falso dilema. O estás con los derechos humanos o estás con el orden público. Les quiero decir que esos son ambos objetivos compatibles cuando se hacen bien las cosas. Pero cuando tenemos un Estado fallido, y eso se ve hoy día con total claridad porque no tenemos inteligencia y no tenemos unas fuerzas de orden público, carabineros, a la altura de desafíos con los que estamos enfrentando, entonces, lamentablemente, no se garantizan el orden público y vemos casos de violaciones en materia de derechos humanos. De esto es parte de lo que nos tiene en una situación de fragilidad, esta tensión, que yo espero se vaya despejando y los protocolos vayan funcionando para que nos permitan una salida pacífica a esta realidad que estamos hoy. Si es que somos optimistas, nuestra democracia va a estar a la altura, los partidos políticos van a estar a la altura, la sociedad va a estar a la altura y vamos a poder tener una salida institucional. Esto es, que Sebastián Piñera termine su gobierno. Y en ese escenario, los próximos 2 años van a ser muy importantes y van a influir en los próximos 30. Yo les quiero decir con mucha claridad a todos los que están presentes en esta sala, en los próximos 2 años ustedes deben ser protagonistas de lo que va a ocurrir. Todos los chilenos deben serlo. Deben estar conscientes que nos vamos a jugar las reglas de la casa en la cual queremos vivir los próximos 30 años. Algunos creen que la nueva Constitución va a resolver todos los problemas. Eso no es así. Y hay que estudiar qué hace una Constitución. Este no es el minuto para hacerlo, pero los invito a que en el futuro tengan aquí a personas hablando de la Constitución y a propósito del Nuevo Chile, que haya mujeres también en el panel de los que estamos conversando. Parte de lo que ha ocurrido es que no hemos sido conscientes muchas veces de lo que significa inclusión. Y las mujeres y el movimiento feminista se han encargado de hacerlo cada vez más patente. Y el punto es que la nueva Constitución nos va a permitir un diálogo y, si somos maduros, una cohesión social para poder en abril enfrentar un plebiscito que nos va a preguntar si queremos o no nueva Constitución y el mecanismo, ya lo explicó Claudio. En octubre del próximo año, ahí cuando votemos concejales, alcaldes y los debutantes gobernadores regionales, vamos a tener que elegir a una asamblea, a un órgano constituyente que durante 9 meses se va a dedicar a discutir, debatir y negociar una carta fundamental, la cual posteriormente vamos a votar en un plebiscito final, y en ese mismo año vamos a tener que elegir a un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Y la gran pregunta, creo yo, es si vamos a tener, como sociedad, como país, e institucionalmente hablando, las condiciones y las capacidades de que en marzo del 2022 Sebastián Piñera
le entregue la banda a un chileno o chilena dentro de un marco democrático con una nueva constitución que nos permita seguir progresando hacia un país más justo. Esa es la cuestión que está en juego. Y es muy profunda y la política tiene un rol, pero les quiero decir, los colegios tienen un rol, las universidades tienen un rol, la academia, la sociedad civil, los sindicatos, los gremios empresariales, los medios de comunicación. Esta debe ser una conversación social abierta donde todos tengan un rol. Creo yo que eso va a generar condiciones para que efectivamente esto sea una oportunidad para avanzar como país. Eso. Gracias, Hernán. Yo quiero partir con un diálogo más picoteado con distintos temas y uno que es muy general, que una de las cosas paradojales es que los estudiantes aquí presentes, los profesores, algunos ya son más de la edad de nosotros, pero todos los jóvenes que están aquí han vivido probablemente, más que probablemente, han vivido una época de prosperidad sin igual en la historia de Chile. No solo económica, que se suele hablar de ella, una prosperidad sin igual de estabilidad, de democracia. Ninguno de ustedes, de los más jóvenes, les ha tocado vivir, escuchar, saber de qué se trata lo que se está poniendo en riesgo cuando se pone en riesgo la democracia. Probablemente en estos 40 días sus papás, sus mamás, sus profesores les han explicado. Y los que les interesa más la actualidad lo han leído, y han leído columnas, y ya van vislumbrando qué es lo que podría ser ese riesgo. Pero ustedes están cerca de ser ciudadanos con derecho a voto, y en una de esas van a tener derecho a votos en la Constitución. ¿Quién tiene 16 años o más aquí? Que levante la mano. Bueno, todos. Es lo más probable, ¿no es así, Hernán? El plebiscito salía de todas maneras. Claro, lo más probable es que ustedes van a votar por la nueva Constitución. Por lo tanto, cuando Hernán les decía que son responsables, no es una teoría porque a futuro lo van a hacer. Casi todos los que estamos aquí vamos a votar por una nueva Constitución. Y las constituciones en promedio duran 50 años, 30, 40, 50 años. Por lo tanto, la Constitución que ustedes voten les va a regir toda su vida. Pero lo que yo quiero que ustedes dos, Claudio y Hernán, nos cuenten qué se pone en riesgo cuando se pone en riesgo la democracia. ¿Qué es lo que se intenta jugar, a mi modesto juicio, de manera irresponsable aquellos que creen que un presidente de la República, se llame Salvador Allende o se llame Sebastián Piñera, es un personaje intercambiable? Y es un tipo que se le pone o se le saca si es que no me gusta esta semana porque encuentro que no tomó tal o cual decisión. Y que los presidentes de la República, para el que haya votado por él o no haya votado por él, no es un personaje intercambiable, es un personaje al cual se le defiende no como a la persona, sino como a la institución que representa. ¿Qué se pone en riesgo, Claudio, cuando hay algunos que creen que la democracia es desechable? Entonces la democracia no está muy estable, votémosla, derroquemos, verbos utilizados por algunos dirigentes políticos hoy día, derroquemos el régimen. Y uno le pregunta, ¿y después de que se ya ok? Vamos a votar a Sebastián Piñera el día a las 5 de la tarde. ¿Y después qué? Ahí vemos. Es increíble. Eso es de personas que no tienen ninguna, a mi juicio, claridad. Creo que ustedes nos iluminen de qué se trata cuando perdemos una democracia. Yo creo que hay dos dimensiones. Una, yo creo que se atenta con la democracia primero cuando se trivializa lo que es una dictadura. O sea, yo he escuchado a gente crítica del gobierno, yo reitero, yo soy opositor a este gobierno, pero hablar de como si estuviéramos en una dictadura. Bueno, quiero decirle que cuando nosotros estamos en una dictadura en este país, y cuando tú vas a Venezuela o vas a Cuba, no hay medios de comunicación independientes, no hay tribunales independientes a quien poder denunciar cualquier violación. Si a ti te detienen, tú no sabes quién te detiene porque hay policía secreta en todos estos lugares. Hay juicios sumarios. No hay derecho a reunión, no puedes manifestarte, no hay libertad de pensamiento ni libertad de cátedra. O sea, a mí no me gusta porque luché contra una dictadura en mi país y porque he luchado contra todas las dictaduras que he conocido, no me gusta que se trivialice lo que es una dictadura versus una democracia. Ahora, alguien podrá decir, pero es que esta democracia tiene problemas, sin duda alguna. No hay ninguna democracia que pueda a priori decir, en esta democracia nunca se van a violar los derechos humanos. Como ninguna institución puede decir, en esta institución nunca se van a cometer abusos.
Lo que uno tiene que asegurar, más que no se van a cometer, es que en el caso de que se cometan, van a estar los mecanismos para poder investigarlo y sancionar a quienes lo cometen. Y eso hoy día en nuestro país existe. O sea, hoy día tenemos un Instituto Nacional de Derechos Humanos que hace las denuncias y que ha logrado demostrar, ahora corroborado por Amnesty International y por Human Rights Watch, de que efectivamente no ha habido un solo caso aislado, sino que han sido muchos casos. El caso de Gustavo Gatica es probablemente el más grave, y hoy día en la mañana otra señora que recibió una bomba lacrimógena, que han perdido la vista completamente, pero son más de 200 casos. Efectivamente, han habido torturas dentro de cuarteles. Ahora, ¿significa eso que toda la policía? No, aquí las responsabilidades no son institucionales, son individuales. Las responsabilidades institucionales tienen que ver con los mecanismos de control, con la falta de mecanismos de control, y en eso creo que tenemos mucho que mejorar. Pero digo esto ¿por qué? Porque cuando uno ve algo que no le gusta, la pregunta no es solo por qué se produce, sino si existen los mecanismos para ponerle atajo. Y yo creo que una democracia, por imperfecta que sea, los tenemos. Ahora, la alternativa, cuando la gente dice, mira, vamos a seguir, a mí me preocupa mucho, yo creo que la crisis económica que se nos viene a puertas, que ya la están sintiendo muchas personas con pequeñas y medianas empresas, gente que ha perdido sus negocios, gente que no ha podido vender. Es un tema también complicado, porque yo, que he sido un defensor de los derechos humanos, y me parece inaceptable muchas de las cosas que hemos escuchado, y espero que se investiguen y se sancionen, y tal como decía Hernán en la columna que publiqué hoy día a la tarde en La Tercera, lo que digo es, hay algunos que nos quieren obligar a tener que elegir cuál violencia condenamos. Y digo, chiquillos, esa es una falsa disyuntiva. Hay que condenar la violencia de violación a los derechos humanos, y hay que condenar la violencia vandálica. No hay ninguna contradicción, ninguna. O sea, Carabineros y la fuerza pública tienen que cumplir con su rol y tienen que ocupar la fuerza democrática para poder poner fin a los atajos que estamos viendo. Y lo que yo veo es que hay gente que quiere estirar el chicle sin darse cuenta que lo que estamos viendo hoy día es una situación en que cuando un Estado no es capaz de garantizar el orden, la gente empieza a garantizarse el orden por sí mismo. Y eso es el principio del fin. Eso es el principio del fin de la democracia. Cuando la gente dice, mira, yo ya no confío en el Estado, no confío en la policía, yo me voy a hacer justicia por mi propia mano, es cuando empezamos a tener grupos armados, y créanmelo que hay países de América Latina que lo han tenido. Guerrilla, en fin, narcos armados. Entonces yo creo que es muy importante que entendamos la importancia de esto. Y con esto, por favor, que no se malinterprete. Yo creo que una democracia tiene que aceptar la posibilidad de la protesta. No hay democracia sin protesta social. Lo que tenemos que descartar es la violencia. Y yo creo que lamentablemente hace un rato en Chile hemos normalizado la violencia. Yo era intendente y cuando veía a un cabro con una molotov, la gente lo toma. Tú puedes matar a alguien con una molotov. La molotov está regulada por la ley de control de armas. O sea, si el día de mañana anduviera un joven con una pistola, ¿qué diríamos? Oye, no puede tener una pistola. Bueno, una molotov es parecido, con menos poder letal, pero es parecido. Y yo creo que hemos ido como corriendo la frontera de lo que es aceptable en materia. Yo escribí el otro día también, para quienes siguen en redes sociales, que primero quemaron creo que un local de la UDI, después quemaron un local y algunos se quedaron calladitos, después quemaron un local del Partido Socialista, otros se quedaron calladitos, después funaron a Insulza, después funaron a la Bea Sánchez, después le quemaron la sede a Gabriel Boric. O sea, el espiral de violencia nos llega a todos, pero cuando te llega a ti ya es demasiado tarde. Entonces, o uno para la violencia en la partida y no la acepta en ningún caso. Uno puede entender la rabia de alguien. Si yo veo que a mi compañero de universidad lo dejaron ciego, puedo entender la rabia. Si a mí me quemaron el negocio, puedo entender la rabia. Pero no podemos aceptar la violencia como un método para resolver los problemas de nuestro país, porque eso es el fin de la democracia. Y cuando lo que dice Hernán, que yo suscribo, por supuesto, de que nuestra democracia está en peligro, es porque hay mucha gente hoy día que cree que es con la violencia como vamos a resolver los problemas que tenemos hoy día, y en ese sentido creo que están equivocados, y creo que la mayoría silenciosa de Chile tiene que empezar a hablar fuerte y claro que no queremos ningún tipo de violencia. Hernán, ¿de qué hablamos cuando ponemos en riesgo la democracia? ¿Qué implica para probablemente una generación que no ha tenido percepción del riesgo? Que se lo pueden haber comentado pero no lo han vivido, o en estos 40 días empiezan quizás a sentir que tiembla un poquito el piso,
¿De qué estamos hablando? Bueno, tiendo a suscribir nuevamente el marco general de la respuesta que dio Claudio. Es la pérdida de muchas libertades y el control por parte del Estado de un pequeño grupo que, créanme, no permite la convivencia pacífica en una sociedad, la libertad de reunión, de expresión, de opinión. Esto es bien complejo de transmitírselo a una generación, incluso a la mía, que tengo 44 años, y he tenido, por así decirlo, una experiencia política desde la edad de ustedes que empieza con el plebiscito, que empieza con un grupo de personas que construye un sueño, que era recuperar la democracia pacíficamente con un lápiz y un papel, que fue el plebiscito de 1988. Y luego de vivir un recorrido en democracia, pero en esa democracia que me tocó vivir a mí en mi juventud, en los 90, que fue una transición pacífica y compleja, sí me tocó ver y aprender los dolores que había significado en materia de derechos humanos para muchos chilenos. No sé si ustedes han escuchado ya, probablemente de ser clases de historia, pero la comisión Rettig, la comisión Valeg, que por mucho tiempo investigaron las torturas y los asesinatos que cometió el Estado en dictadura, porque eso es lo que ocurre en dictadura. Un grupo, en general Fuerzas Armadas, detentan todo el poder. No hay Congreso. Los tribunales de justicia no son autónomos. Están subyugados al poder del dictador. Y créanme, no queremos volver a estar ahí. Y da la impresión que tenemos una memoria muy frágil respecto a lo que ocurre en Chile. Que no tenemos conciencia de lo dramático que fue ese curso de la historia, de lo que implicó para muchas familias. Yo no sé si ustedes han sentido esta semana algo que tal vez probablemente no habían visto nunca antes, pero que empiezan a producirse fracturas en las relaciones sociales. En las familias se empiezan a dar discusiones que tienen un nivel de intensidad que tal vez no habían visto antes. Grupos de amigos que con muchos años, ustedes son más jóvenes, producto de que se producen debates, se retiran de los grupos de WhatsApp. Junto con todo lo que está ocurriendo en las calles, esto también está afectando las relaciones sociales que se están polarizando en nuestro país. Y empieza a debilitarse la convivencia pacífica. Y empieza a imponerse la intolerancia. Y si hay algo que tiene la democracia, es que vivimos en una sociedad plural, donde nuestras diferencias enriquecen la vida común. Pero eso se puede perder. Hoy día las redes sociales son un espacio de confrontación, no de diálogo, de imposición de posturas. Las dictaduras son brutales. No queremos estar ahí. Y para eso es fundamental que todos hagamos un esfuerzo por participar democráticamente, utilizando la razón y no las armas, utilizando las herramientas de la política para poder salir adelante de esta crisis. Les quiero decir, este gobierno, este ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que hoy día, por ejemplo, en la mañana se reunió con la mesa de la Unidad Social, ¿bien digo? Que es una agrupación de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos y otros actores que han estado con mucha fuerza en las calles protestando y que representan, sin duda, una posición muy fuerte en las demandas. Bueno, puede haber sido tarde, pero hoy día se sentaron en una mesa a conversar. Y la voluntad de este gobierno y de muchos actores políticos que están haciendo un esfuerzo transversalmente es para que resolvamos esta crisis con diálogo y con democracia y no volvamos a tener que repetir la experiencia del estado de emergencia, que significa reconocer de que hemos fracasado como democracia, que nuestras fuerzas de orden público no son capaces de establecer la paz social y que tienen que entrar militares con balas a poner orden. Eso es lamentablemente lo que está en juego en este momento.
Y no quiero ser dramático, quiero ser descriptivo, para que tengamos conciencia y responsabilidad, para que todos seamos parte de la solución y no caigamos en ningún escenario en lo que es, créanme, una larga noche oscura como una dictadura. Sí, sin querer buscar responsables unos más que otros, cuando se fracturan las sociedades como ocurrió en el 73, desaparece el Estado de Derecho, y cuando desaparece el Estado de Derecho desaparece la ley, y la ley lo que hace de alguna manera es igualarnos a todos. Cuando no hay Estado de Derecho, ustedes todos son abogados, sencillamente gana el más fuerte. Y como me intuyo que afuera hay mucho más gente, hay gente más fuerte que todos nosotros, vamos a pasar a segundo, tercera, cuarto orden y vamos a poder tener que hacer lo que nos digan otros. Por ejemplo, los grupos de narcos que vemos que arrasan con las ciudades, que tienen poder de fuego, que tienen poder económico, que están buscando poder de protección en sus lugares y en sus poblaciones y en sus comunas. Eso es lo que están haciendo. El único antídoto a todo eso es el Estado de Derecho y la ley que nos iguala. Ir a un tribunal y decirle, ese señor me está amenazando, ese señor abusó de mí, ese señor me está golpeando. Sin Estado de Derecho eso no. Cuando se rompió el país y se fracturó en 1973, de allí en adelante hubo un resultado de más de 3.000 personas muertas. Más de 30.000 chilenos tuvieron que dejar el país. Porque en una democracia no caben los distintos. Entonces hay que tirar cara de sello si es que los que ganan son los míos o son los contrarios a mí. Si yo tiro la moneda y sale cara y yo soy sello, me tengo que ir o me tengo que esconder para que no me maten o no me torturen. Eso pasa en todas las dictaduras, ¿eh? De derecha o de izquierda, da igual. Por lo tanto, más bien vamos cuidando la democracia y vamos cuidándola en estos espacios de aquí. La democracia también se cuida aquí, en un diálogo, en los que piensan distinto. La Constitución es un tema que se ha instalado con mucha fuerza y curiosamente no estaba en el petitorio original. Ustedes saben, ¿saben cómo partió? Esto que está pasando en Chile está pasando en muchos países del mundo, en países muy lejos, en Irak, hoy día en la mañana, estaba escuchando noticias. Está pasando en Bolivia hace muy poco. Está pasando en Colombia con una fuerza inusitada en cosa que estamos en 4 o 5 días. ¿Saben cómo partió en el Líbano? ¿Cuál fue lo de los 30 pesos del metro que aquí encendió la pradera? ¿Saben? ¿Alguien sabe? ¿Cómo partió en el Líbano, que partió 2 días después de Chile? Partió porque los partidos que están en el poder, que son que se tunan el poder entre unos y otros, derecha o izquierda, se van campando, pero son los mismos clase política que no mira a los que están afuera, que es la crítica que se le hace a los políticos hoy, en la búsqueda de recoger más plata para poder financiar el déficit fiscal, le pusieron un impuesto a las llamadas por WhatsApp. Lo que aquí fue los 30 pesos del metro, en el Líbano un político se le ocurrió cobrar por las llamadas de WhatsApp. Es decir, ustedes serían afectados, bueno, todos, seríamos afectados directos, estaríamos todos en la Plaza Italia si nos cobran cada WhatsApp que mandamos. ¿Sí o no? Y algo tan chico, algo tan anecdótico, pero que lo entendemos tan bien, produce las cosas que están produciendo en los países. La Constitución, muchachos, se instaló como un tema fundamental y aquí se ha abierto nuevamente esta brecha, esta ruptura, donde hay algunos que estiman que es lo único que salva y otros que se burlan de esto y dicen, esto es una ridiculez. Surgen los fantasmas de antes. Esto es una ridiculez, esto es un engaño. No se dejen engañar, la nueva Constitución no va a bajar el precio de los remedios. Obviamente que no. Pero ¿qué significa la Constitución? Ustedes dos son abogados, han tenido cursos de Derecho Constitucional. ¿Por qué debiéramos, o no, depende de la opinión de cada uno, yo sé que la opinión de los dos es que sí, pero ¿por qué debiéramos tener una institución y por qué debiéramos gastarnos tanta energía hoy, habiendo tantas necesidades, como las sociales, por ejemplo, en hacer una nueva Constitución para Chile, Claudia? A ver, Hernán. Bien. A ver, muy breve. La Constitución es la Carta Magna. Son las principales reglas que define una comunidad para vivir en común. Es la arquitectura de la casa. Y que hoy, si es que el proceso constituyente, como yo espero, avanza, hoy día estamos, de hecho, discutiendo una serie de cuestiones técnicas en una mesa entre muchos abogados técnicos y los partidos políticos estamos discutiendo mejorar la participación de
distintos grupos como los independientes, las mujeres y pueblos originarios. Yo espero que eso avance bien. Lo que nos va a permitir el proceso constituyente es dotarnos de una nueva constitución. Y yo creo que en primer lugar hay que entender este proceso constituyente, que son los próximos 2 años que va a enfrentar Chile, como una oportunidad de diálogo, de debate, de conocer al otro en su diferencia, en su argumento. Hay distintas visiones de sociedad, hay distintas ideologías. Y si ellas, obviamente, se dan en un plano que respeta el Estado democrático, son todas legítimas. Y lo que debemos hacer entonces es, a través de la democracia representativa, de un grupo de personas que va a representar a la mayoría, conversar, dialogar y negociar una casa común. Nosotros creemos que es una oportunidad, y desde Evópolis nosotros vamos a avanzar hacia que tengamos una nueva constitución. Vamos a votar que sí en el plebiscito de abril. No toda la derecha lo va a hacer. De hecho, se va a dividir la derecha. Y creo que los que van a votar que no van a tener que dar sus argumentos, y creo que son atendibles. Yo creo que Chile hoy día tiene una oportunidad en avanzar hacia una nueva constitución en términos de lo que puede significar ese diálogo, en términos de unidad y de cohesión social. Es cierto, podemos caer en la falsa ilusión de que escribir una nueva constitución va a resolver los problemas de las personas. Eso no es correcto. De hecho, las constituciones en lo fundamental fijan los derechos, las libertades y organizan el poder, organizan el Estado. Es una suerte de sala de máquinas que permite que una organización establezca las reglas fundamentales para poder avanzar. Por lo tanto, y en eso en Evópolis hemos estado transmitiendo, así que con la misma convicción de que queremos avanzar en una nueva constitución, que esa constitución siga una cierta tradición liberal. Que esta oportunidad de construir una nueva constitución no sea un espacio donde algunos le impongan su visión a otros. Esto es, que los de izquierda vayan por los de derecha y viceversa. Nosotros queremos avanzar en una constitución democrática, que sea la casa de todos, y que establezcamos en ella los mínimos comunes para el funcionamiento de nuestra democracia, y que sea la política la que vaya por las conquistas sociales. Nosotros vemos con distancia que una constitución sea una lista de derechos sociales garantizados. Derecho a la vivienda digna, por ejemplo. Ustedes saben, hoy día la constitución actual nos garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Lo dice la Constitución. Vayan a Puchuncaví y pregunten cómo se siente ese derecho. O a las guaguas en invierno con el smog en Santiago. Pueden las constituciones ser muy declarativas y aspirar a grandes sueños. Y nosotros en Evópolis, en cambio, queremos más bien poner el acento en que debe ser la arquitectura fundamental de la casa donde todos nos sintamos parte y no donde unos le impongan su visión ideológica a otros. Y abogaremos por esa visión de constitución liberal o constitución democrática. Y conscientes de que la constitución no resuelve todos los problemas, pero sí tiene un valor procedimental y ritual muy potente, creemos que es fundamental también abordar la necesidad de un nuevo Estado, para que el desafío de una nueva constitución esté acompañado, y ya lo hizo países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, pero especialmente Nueva Zelanda, una experiencia muy potente, y que tenemos que ver con mucha atención, porque además le traía el desafío de los pueblos originarios, que tuvieron un estallido, tuvieron una crisis muy profunda, y los partidos políticos le devolvieron el Estado a los ciudadanos. Pasó a ser un Estado profesional, moderno, que cuando hay un cambio de gobierno entra el primer ministro o la primera ministra, como en este caso el día de hoy, con un grupo de personas, 50. Pero en Chile, cuando hay un cambio de gobierno, entran 3.000. Yo les quiero dar 2 datos que son muy impresionantes para entender por qué tenemos un Estado fallido en Chile, que es parte central del problema. En Bachelet 2 y en Piñera 2, cuando entraron, el 80% de los directores de hospitales públicos fueron removidos.
Yo les quiero preguntar qué hospital, que es una organización compleja, que debe garantizar salud de calidad, es capaz de desarrollar un proyecto en el tiempo si está esclavizado por el ciclo electoral y dependiendo de quién gane las elecciones. ¿Qué culpa tienen los enfermos de eso? O el Sename, que ha estado tan sobre el tapete. Ha tenido en los últimos 20 años directores que no han estado más de 1 año y medio a cargo de ellos, porque los partidos políticos los controlan. Entonces, con esto voy terminando. Una nueva constitución es un gran desafío. Nosotros vamos a promover y abogar por una constitución que sea la casa de todos, un piso mínimo común compartido, y vamos a poner el acento en que necesitamos un Estado nuevo, capaz de entregar bienes públicos de calidad, para que este desafío de la nueva constitución vaya acompañado también de resultados donde la gente pueda percibir transformaciones reales en bienes públicos que son claves. Algunos se preguntan por qué cambiar la Constitución ahora. Hay un dicho que si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Si hemos funcionado tantos años de vuelta a la democracia, ¿por qué cambiarla? Y aquí yo creo que hay razones de distinta naturaleza. Primero, una razón de origen que no deja de ser relevante, sobre todo a la luz de lo que ha dicho Hernán. Uno no se siente parte de un nosotros si uno no ha sido parte de ese nosotros. Esta Constitución, en sus líneas matrices fundamentales, fue redactada por un conjunto de asesores de la Junta Militar de Gobierno, presidida por Augusto Pinochet Huarte, sin participación no solamente de nadie de la ciudadanía, sin participación de nadie que no pensara como el régimen militar. Segundo, fue plebiscitada en un plebiscito donde no habían registros electorales, donde no había libertad de prensa, no había partidos políticos. O sea, se hizo un plebiscito para validar una constitución. Esa sí que fue hecha entre 4 paredes, con un claro signo ideológico. Yo fui alumno de Jaime Guzmán, así que esto lo puedo decir con propiedad, en la Universidad Católica. Él siempre decía, y de hecho hay una cita por ahí de él dando vuelta que dice: hicimos una constitución para que no importa quién gobierne, las normas siguen siendo las mismas. Y para que no se pueda alterar este modelo. De hecho, para que quien gobierne no haga algo tan distinto a lo que haríamos nosotros. Exactamente. Y es peor aún, es verdad. La cita es exactamente como dice Hernán. Y de ahí viene el 2/3, que después yo me quiero referir un poco, que ha sido motivo de mucha polémica, quizás muy técnico para ustedes, pero le explico. Hoy día, para modificar la Constitución se requieren 2/3. O sea, basta con que tú con 1/3 te opongas para que la Constitución sea exactamente igual. Y de hecho hubo muchas reformas que se demoraron mucho tiempo en Chile. La gente dice, pero ¿cuál es el problema del Congreso hoy día? Si están representados todos. Sí, pero la reforma del sistema binominal electoral fue hace no mucho, hace un par de años. Durante mucho tiempo hubo un sector de la sociedad que no estaba en el Parlamento, porque habían 2 grandes bloques que se turnaban. O sea, uno de los problemas que tenía nuestro sistema político en Chile, aparte del tema de origen, es que era un sistema poco permeable a la sociedad. Entonces, tú dices, partimos esta conversación hablando por qué se acumularon tantas estas presiones y no había cambio, porque no había un vaso comunicante directo entre la ciudadanía y el Congreso. Era un sistema que tenía senadores designados al comienzo, sistema binominal, etc. Entonces, y después la gente dice, bueno, pero esto ha recibido, esta Constitución, 200 y tantas reformas. Es verdad, ha sido reformada muchas veces. Pero siguen habiendo elementos de esta Constitución que de hecho afectan la vida de las personas. Voy a poner algunos ejemplos. La gente dice, no me va a arreglar el precio de los remedios. Sí, pero si usted quiere hacer un nuevo sistema de salud en Chile, y si usted quiere establecer, por ejemplo, algo que se está reponiendo todavía, un seguro único de salud, o sea que yo, que tengo ingresos muy por sobre la media, contribuya con mi plata a un seguro de salud que va también para la persona que gana 400 lucas. Y después, si yo quiero pagar un seguro extra, lo pago, pero mi cotización de salud no va solamente a la ISAPRE para mi propiedad individual, va a contribuir a un seguro de salud colectivo. Eso parece de un nivel, y aquí no estamos expropiando clínicas, nada, estamos diciendo simplemente un seguro para todos los chilenos, para un nosotros. Bueno, lo que ocurrió fue que cuando se propuso eso, el Tribunal Constitucional dijo que eso era inconstitucional, porque usted era dueño
el derecho de propiedad sobre su cotización era de usted. Después se propuso, oye, tengamos un componente de la cotización de la AFP que vaya para todos, para un fondo solidario. Tampoco, porque usted es dueño de su cotización. O sea, esta es una constitución que tiene un concepto tan brutal de la propiedad que no deja espacio ni siquiera para niveles mínimos de solidaridad. O, por ejemplo, cuando se dictó una ley para establecer la posibilidad, fortalecer la capacidad de los sindicatos para negociar en las empresas, elemento que es fundamental, por ejemplo, en economías que muchos de nosotros admiramos, como en Alemania. No estoy hablando de Cuba ni Rusia, estoy hablando de Alemania. En Alemania los sindicatos negocian y tienen comités tripartitos con los empleadores. Bueno, eso en Chile no se pudo hacer porque era inconstitucional. Entonces, es verdad, no vamos a fijar el precio de los remedios, ni vamos a fijar el monto de la pensión en la nueva Constitución, pero le podemos aportar a la nueva Carta Magna chilena, a esta Casa Común, un elemento de legitimidad que va a ser la primera Constitución hecha con participación de la ciudadanía en nuestra historia. Segundo, que vamos a incorporarle, espero, y podamos convencer a los demás, que tenga principio, también el derecho de propiedad, por supuesto, pero también el principio de solidaridad, el principio de la probidad, el principio del respeto, o sea, que se establezcan principios, garantías constitucionales e instrumentos también que perfeccionen nuestra democracia. Muchas democracias fuertes en el mundo tienen mecanismos que no tienen que esperar 4 años. Por ejemplo, iniciativa popular de ley. ¿Puede un grupo de ciudadanos juntar firmas para presentar un proyecto de ley? En Chile no se puede. O es a través del Parlamento o no hay ninguna otra escapatoria. Bueno, hay democracias sólidas en el mundo que permiten esto. O algunas autoridades locales, eventualmente un mandato revocatorio de su mandato. En fin, tenemos que mejorar la forma en la generación de los celulares. No puede ser que la participación ciudadana solo se reduzca a votar cada 4 años. No digo que votemos todos los días por celular, no somos tampoco Suiza, ni tenemos esa cultura, pero algo innovativo tendremos que hacer en esta nueva Constitución que permita tener un vínculo con la ciudadanía más periódico, más frecuente. Por último, yo creo que, y vuelvo sobre el tema de los 2/3, una de las mejores cosas que se estableció en este acuerdo, y va en la línea de lo que planteaba Hernán y que yo suscribo, es que cuando tú exiges que 2/3 tengan que ponerse de acuerdo para que algo quede en la Constitución, te garantiza que el incentivo es a conversar con el que piensa distinto a mí para ponernos de acuerdo en aquello que de verdad es lo común. Ahora, si discrepamos en la política de estímulo a la empresa, y eso no está en la Constitución, bueno, si tú ganas una elección lo puedes hacer a través de las leyes. Pero lo que queda en la Constitución es lo fundamental, lo que nos une, aquellos principios que una mayoría no puede privar a una minoría. En consecuencia, el que 2/3 exija, a mí me parece que es una excelente noticia. Y creo que de alguna manera va a generar una dinámica en esta convención constituyente, mixta o 100% elegida. Eso lo van a tener que decidir ustedes en el próximo octubre, ¿entiendo? Espero, próximo abril. Creo que eso nos garantiza tener una nueva constitución. Ahora, hay un informe, si a alguno le gustaría ser un profesor, quiere hacer un trabajo para los estudiantes, quiero dar mala idea aquí, pero hay un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo muy interesante, que lo pueden ver en internet, que habla de todos los procesos que han habido en el último tiempo. Y son muchos los países que han tenido nuevas constituciones y las han hecho también con participación de la ciudadanía. Yo espero que, como en el pasado, los chilenos podamos hacer las cosas bien, y así como decía Hernán, fuimos capaces de transitar a la democracia con el dictador en el poder, con un lápiz y un papel y sin derramar una gota de sangre, podamos también construir una nueva constitución y salir de esta crisis apelando a lo mejor de los chilenos y no a lo peor. Nos quedan 10 minutos, nada más que 10 minutos, porque sabemos que se tienen que ir. Pregunta, muchachos. ¿Quién? O muchachas. Muchachos genérico, sí. No. Muchaches, ya muchaches, ya. Por Dios, qué populista más grande. Lo conozco hace tantos años. Muchachas y muchachos. Sí, está bien. ¿Quién quiere? Suele cuando pasa esto, las mujeres levantan las manos primero, son más activas en este caso. Además están de visita. ¿Alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta a Hernán o a Claudio? ¿Y alguno de los muchachos?
A ver, aquí y ahí, primero, hagan las dos. Hagan las preguntas y después ellos les contestan. Sí. Eso, hacemos. Bueno, Pregunta. primero que nada quisiera darles las gracias por venir. Y mi pregunta tiene que ver con algo que dijo Hernán en un momento, que dijo que acá todos tenemos que cumplir un rol por la situación actual. Y mi pregunta tiene que ver con nosotros como escolares, ¿cuál es el rol que podríamos cumplir en la sociedad para mejorar la situación? Ahí, esperemos, Hernán, que hagamos un par de preguntas, entonces ustedes responden después. Ahí, atrás tuyo, por favor. Hola, mi pregunta tiene más que ver con directamente la nueva Constitución, aprovechando que los dos son abogados. Cuando hablamos de los 2/3, pero hablamos necesariamente de ponernos de acuerdo, y si no se deja de lado y se deja en una nueva ley. ¿Qué pasa en el caso de los poderes del Estado, la forma de organización y la estabilidad política? Porque si nosotros después no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, ahora que está en juego la figura del presidente, no nos ponemos de acuerdo directamente en esto y lo dejamos en un proyecto de ley. Claro. Más preguntas. Me gustaría, ahí hay una, profe, y alguna de las chicas, las alumnas también tienen que hacer una pregunta. Y con eso cerramos para que nos contesten nuestros invitados. Pónganse de acuerdo entre ustedes quién va a hacer la pregunta, pero vamos. Profe, Acá. ahí usted, después ahí ¿Qué opinan de el hecho de que el presidente haya sacado a los militares a la calle y también el actuar que ha tenido Carabineros últimamente en torno a las protestas? Y si no están de acuerdo, ¿cómo habrían enfrentado ustedes los hechos de violencia y vandalismo en las protestas? Muchas gracias. Ahí, por favor. Hola, buenas tardes. Relacionado con lo que uno de ustedes dijo, ¿cómo se para esta violencia? Prometo que si de aquí sale la solución, la vamos a transmitir a través de Hernán al gobierno, porque ese es un... Allá atrás, ahí hay una de las alumnas, muchas gracias. Ya, alguna de las chicas que está atrás, y luego Claudio y Hernán nos responden. ¿Qué actitudes creen que han tenido los políticos y especialmente la derecha, que ha sido tan criticada por la sociedad? ¿Y creen que deberían cambiarlas, y de ser así, cómo lo hacen sin caer en el populismo? Muchas gracias. Ya, muchachos, ¿se hacen cargo ustedes de las... Gracias. Aquí se hacen cargo de las preguntas. Hernán, vamos. Ya, yo voy a responder algunas, otras. La última se la voy a dejar a Claudio. Que es básicamente el más responsable de todo aquí, porque ha sido ministro. Sí. A la primera pregunta respecto de el rol de cada uno, yo lo primero creo que es fundamental estar conscientes de que todos tenemos una responsabilidad. Estar conscientes. Que esto no lo van a hacer otros. Que todos vamos a participar en ese proceso. Esta cuestión es muy profunda, porque va a influir en nuestras vidas, en nuestra sociedad por mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿van a ser ustedes protagonistas de su tiempo o van a ser testigos? Y por tanto yo creo que la cuestión clave pasa por informarse, por estudiar, por debatir, por comprender de que es una oportunidad para conocer otros puntos de vista, para entender cómo funciona una democracia, para comprender el rol que tiene una constitución. Claudio hacía distinciones de cómo esa arquitectura termina influyendo en decisiones normativas del tipo de sociedad en la cual nosotros deseamos vivir. Conversar sobre los derechos, tener conciencia sobre nuestras libertades. Para muchos de los que están aquí, la libertad de expresión es una cuestión dada naturalmente. Bueno, les quiero decir, es una conquista civilizatoria. La libertad de prensa, de reunión, de movimiento, la posibilidad de protestar, de manifestarse pacíficamente. Por tanto, yo creo que el primer desafío es estar consciente, el segundo es prepararse, estudiar, debatir, tener posición. Tener posición. ¿Cuál va a ser la posición de cada uno de ustedes frente al debate sobre el tipo de régimen político que queremos tener? Sobre los derechos sociales que deberíamos entregarnos.
sobre el excesivo presidencialismo que tenemos en Chile. ¿Qué posición vamos a tener cada uno de nosotros en ese debate? ¿Y por qué? Creo que debemos prepararnos para ser parte responsable de esa conversación, que influye en las casas, influye en todos los espacios. Respecto de los 2/3, muy rápidamente, el acuerdo establece por escrito, me refiero al acuerdo por la paz y la nueva constitución que firmaron los partidos, establece un punto que es clave. Dice que el órgano constituyente va a definir las normas y el reglamento para tomar sus decisiones por los 2/3. En la práctica, lo que eso hace es que si vamos a tener a 155 delegados que por 9 meses van a tener que ponerse de acuerdo, esta regla lo que fuerza es generar consensos. Aquí, si impera la racionalidad, la buena fe y reglas propias de una democracia, se debieran producir conversaciones y diálogos que en forma repetida permitan ir generando consensos sobre una cierta arquitectura fundamental. Tú tienes razón y hay una pregunta que está abierta. ¿Pueden quedar cosas afuera? Sí, porque nos vamos a enfrentar a un procedimiento abierto que tiene esa regla. Y yo voy por lo menos a trabajar con mucha fuerza para que Evópoli tenga buenos y muchos representantes en ese órgano constituyente y que entren con la voluntad de llegar a consensos con la contraparte y tener una constitución orgánica. Y yo creo que si hay buena voluntad, legítima y legítimas diferencias, vamos a construir por primera vez en la historia una constitución democrática. Está en nuestras manos lograrlo. Lo que quiero decir es que esto pasa por personas, que van a estar ahí desafiados a poder ponerse de acuerdo. Respecto de la pregunta Fuerzas Armadas, Carabineros, si esto fuera simple, fácil y uno tomara la decisión de qué hacer, bueno, entonces no estaríamos en el zapato chino en que estamos. Este es un problema complejo en un espiral de violencia que se hace cada vez más complejo. Yo sí quiero destacar una cosa, que desde que se produjo el estallido social al día de hoy lo que estamos viendo es más bien un grupo pequeño, probablemente una mezcla de narcotraficantes, delincuentes comunes, garras bravas y algunos grupos anárquicos que siguen en las calles orquestadamente, que tienen un gran rechazo de toda la sociedad y de todos los sectores políticos por lo que están haciendo, y yo espero que sea con las herramientas de Carabineros y de la política con los cuales salgamos de esta situación. Lamentablemente, si entramos a la alternativa de las Fuerzas Armadas, cosa que existe en nuestra Constitución, cosa que el presidente tiene como facultad, la Constitución entrega esta herramienta para defender a la propia democracia. Yo creo que lamentablemente que eso ocurre, es posible que el acuerdo político que hemos construido se debilite mucho. Y por lo tanto creo que es fundamental tratar de salir de esta crisis con Carabineros y con las herramientas de la política. Eso fundamentalmente. Dejo a Claudio para que remate. Con las soluciones. Me dejó la pregunta fácil a mí. Oye, primero respecto al rol de los estudiantes, a lo que dijo Hernán, que lo suscribo. A ver, varias cosas. ¿Cuántos han leído aquí la Constitución? Ya. O la están leyendo. O la están leyendo, pero yo creo que primera cosa que uno debería hacer como miembro de un colegio y probablemente de un sector del país que tiene una responsabilidad y ha tenido mucho privilegio, es leerse de aquello que se discute. Yo creo que vale la pena, no una novela, pero tampoco eterna, no es el Quijote, y yo creo que hay que leérselo para entender lo que hemos hablado acá, los principios fundamentales, cuáles son las instituciones que se regulan, en fin, y podrá saltarte las garantías constitucionales, cómo están definidas. Yo creo que es bueno, primero, informarse. Segundo, le digo a todos los jóvenes, y lo hago con mis hijos también, pensamiento crítico respecto de lo que nosotros decimos acá adelante, respecto a lo que ustedes escuchan, por supuesto, de sus compañeros, pero también de respecto a lo que miran y consumen en las redes sociales. Hoy día estamos viviendo un fenómeno muy complejo que se ha llamado el filtro de la burbuja, que es que contra la promesa de que Internet y las redes sociales nos iban a abrir a un mundo de opiniones distintas, de mundos que no conocíamos,
lo que ha empezado a ocurrir, sobre todo desde que se cambiaron los algoritmos de búsqueda de Facebook, de Google, etcétera, es que cada día estamos más encerrados en los que piensan como uno. Entonces, es muy probable que a usted, en su grupo de WhatsApp, en su grupo, en lo que usted googlea, le llegue la información que usted ya consumió, que le llegue lo que usted ya piensa. Yo creo que tenemos que, como generación, ustedes que somos todos parte de este filtro de la burbuja de las redes sociales, salir fuera de ese filtro y esa burbuja para buscar opiniones distintas, para verificar lo que escuchan. Las fake news, de verdad, andan todos los días. No andar tuiteando cosas que simplemente me llegaron porque eran escandalosas, buscar una fuente de verificación. Eso creo que es parte también del rol que uno tiene. Y por último, yo no sé si habrá gente aquí que ha participado o no en las manifestaciones. ¿Alguien ha participado de alguna? Alguno. Yo creo que uno también tiene un rol. Yo siempre decía, y estoy hablando de la época que a mí me correspondió ser estudiante de colegio, que uno es re fácil criticar a los violentos que protestan cuando uno decide por miedo no protestar, en el caso de que concuerde con el motivo de la protesta. Yo creo que para aquellos de ustedes que sí creen que son válidas estas protestas y quieren protestar, creo que jugársela por hacerlo de manera pacífica, creo que vale la pena. Yo, en mi época de estudiante, estaba en tercero medio, me metí en un movimiento que esto es parte de la historia de Chile, pero que era el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que lo que hacíamos era protestar pacíficamente y estábamos dispuestos a recibir golpes, pero nunca a tirar una piedra por lo que pensábamos. Yo creo que parte también del compromiso de uno es forzar esa vocación no violenta, pacífica, pero no solamente desde Twitter, sino que también en terreno. Ahora, respecto a los temas de los poderes del Estado, yo creo que vamos a tener tribunales de justicia, vamos a tener, la pregunta es, ¿va a ser una regulación laxa, eterna? Hay constituciones en América Latina que tienen 500, 600 artículos. Por este mecanismo vamos a tener una constitución breve, probablemente más breve que la actual, y creo que eso es bueno, no creo que sea malo. Pero créeme lo que no vamos a dejar de tener tribunales, ni Fuerzas Armadas, ni Carabineros, en fin, los vamos a tener. Respecto a la pregunta de la fuerza, militares y carabineros. A ver, yo ¿qué distinguiría? Yo creo que en momentos extremos se justifica que alguien haga uso del mecanismo, del instrumento estado de excepción. Lo ocupamos en el pasado cuando tuvimos terremotos, tsunami, en fin. Así que más que una crítica al actual presidente desde el punto de vista de si es legítimo o no ocupar ese instrumento, que está todavía sobre la mesa además en el caso que fuera necesario, es la forma como se ocupó. O sea, yo creo que de verdad, y esto es una crítica que la hago con respeto, pero la hago, haber hecho esa sacada de militares a la calle en el contexto de lo que el presidente llamó una guerra, me parece que fue absolutamente temerario y absolutamente peligroso. Pero doy gracias que el general de la zona metropolitana al día siguiente a primera hora dijo que él no estaba en guerra con nadie. ¿Saben por qué? Porque los militares, a diferencia de los carabineros, no tienen entrenamiento para controlar el orden público. Ellos tienen solamente pistolas y fusiles y balas. Entonces, a mí me parece temerario, no que se declare estado de excepción, que era tu pregunta, sino, por ejemplo, si yo saco militares a las calles, yo no los mando a Plaza Italia, porque es muy complicado, porque ¿qué va a hacer un militar si se le tira una turba encima? Va a disparar solamente. Entonces yo creo que la forma como se gestó, el tono, a mí no me gustó. Mi problema no es con la institución del estado de excepción, porque en algunos casos, y quién sabe si en los próximos días no se repite la situación. Y respecto de Carabineros, yo creo que lo más grave, primero, tanto de Carabineros como del Estado de Chile, ha sido la falta de inteligencia y tiene que ver con tu pregunta de cómo resolvemos esto. O sea, no puede ser que después de que todos, los ilustrados y los que no, los que hemos tenido experiencia en el gobierno y los que son simplemente ciudadanos, tengamos una institución bastante fundada, que no se pueden haber quemado, no sé, 20 y tantas estaciones de metro simultáneamente y casi de forma espontánea. O sea, alguien hizo eso, alguien planificó eso. No puede ser que la única persona detenida por eso sea un profesor de 35 años que estaba pasando por su día de furia y le pegó un torniquete. O sea, eso es de verdad, habla pésimo de nuestro sistema de inteligencia.
Porque nadie cree que ese sea el cerebro de la operación contra el metro. Po. Y entonces tenemos este gallo que lo hizo mal, menos un profesor, pero claro, tuvo su día de furio y el tipo está preso y lo va a pagar caro. ¿Ah? Pero aquí alguien planificó quemar una estación de metro, créanme los chiquillos, ni con 100 molotov. O sea, se requiere planificación. ¿Ah? Están hechas de hormigón. O sea, eso requiere, y ahí estamos. O sea, yo entiendo, Hernán sabe más porque es parte del gobierno, yo no. Pero yo espero, o sea, el día 1 yo le he llamado al Mossad, a la CIA, al M15 inglés, no estoy hablando en broma, estoy hablando en serio, a sistemas de inteligencia de verdad que nos vengan a asesorar porque estamos en el suelo en materia de inteligencia. Entonces, claro, la gente dice, el martes estuvo tranquilo en Santiago, sí, pero saquearon La Serena, sacaron San Antonio, sacaron Concepción nuevamente, Valparaíso. Entonces, oye, estamos como jugando, como persiguiendo a los malos en vez de tener un diseño. Yo creo que ese es el problema que tenemos hoy día, de verdad. Y me refiero a lo peor, porque lo peor, con todo lo grave que puede ser un enfrentamiento de carabineros con manifestantes capucha en la Plaza Italia o en algunas capitales de regiones, lo más grave no es ese enfrentamiento. Lo más grave es lo que está ocurriendo de saqueo. Queman un diario en San Antonio, queman una iglesia en Curicó, que saquean un hotel. Eso es lo complicado. Y eso no se resuelve solamente por copamiento territorial, se resuelve con inteligencia. Ahora, dicho lo anterior, y volviendo al tema de la pregunta de los carabineros, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido, yo recomiendo una cosa que leí hoy día, se la comentaba a Hernán y a Matías, en CIPER de hoy día viene un artículo largo de Paulo Ortúzar, que es un antropólogo, más bien de derecha, muy interesante sobre el tema de la violencia, y una de las cosas que dice que suscribo es que tú no puedes enfrentar el orden público tratando a todos por igual. El tipo que va a saquear y va a quemar no es lo mismo el cabro que vaya a estudiar que el enfrentamiento que hay en Plaza Italia cuando hay, no sé, 20.000, 30.000, 100.000 cabros que están protestando al lado, que no están tirando piedra. La manera de reaccionar tiene que ser distinta. Y es por eso que lo de Gustavo Gatica nos duele tanto el alma. Porque, con todo el respeto del mundo, si yo voy derecho a quemar algo, a saquear un tema, y a mí me llega un perdigón, bueno, me la busqué. Pero si yo estoy sacando fotos en Plaza Italia y me llega un perdigón y quedo ciego, eso no corresponde. Y espero que se sancione a la persona que hizo eso. Yo creo que había una manera, así como creo que tú puedes sacar a los militares a las calles, pero no puedes declararlo en estado de guerra y menos ponerlo en Plaza Italia. Uno puede tener una fuerza pública que sea efectiva y que ejerza la fuerza, porque para eso tenemos carabineros, para ejercer la fuerza, pero distinguir lo que es una manifestación violenta que está al lado de una pacífica, de una manifestación de un saqueo en la noche en cualquier supermercado de Santiago. Y por último, alguien preguntó sobre el tema de la derecha, no sé, o la clase política, como era la pregunta, pero yo quiero decir lo siguiente, yo creo que si algo ha pasado este tiempo es que durante muchos años en nuestro país, esto que se hizo hoy día es que no lo vimos venir. No es tan cierto que no lo vimos venir. Hace mucho rato, o sea, se marchaban, ustedes se recordarán, a mí me lo decía una pobladora, la Claudia Hernández, de la Marta Brunet de Bajos de Mena, me decía, don Claudio, yo no soy violenta, a usted le consta, porque yo trabajé con ella cuando era intendente. Pero ¿sabes lo que me pasa? Es que yo fui a todas las marchas de Nómada FP. Y eran de 100.000 personas, de 200.000 personas. Nunca dejamos un rayado. ¿Y sabes lo que pasó? Nada. Entonces, cuando hay una clase política que tiene el cerrojo para poder impedir, y en eso, de verdad hay que decirlo, hubo sectores más de derecha que se oponían a muchos de estos cambios, que hablaban de que era irresponsable se quiera plantear un elemento aumento más. Y hoy día todo lo que se planteó en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, ni siquiera el piso, está superado por lo hecho. Entonces yo digo, cuando uno posterga demasiado demandas sociales, uno, hay gente que cree que el único camino es la violencia, pero dos, lo que antes pudo haber sido suficiente, hoy día es absolutamente insuficiente. Y yo creo que estamos en un momento, entonces, y con esto por favor, todos tenemos responsabilidades, sí. Yo siempre he dicho, yo fui intendente de Santiago, me tocó trabajar con Carabineros 4 años, y yo no vi, como intendente, los profundos problemas que tiene Carabineros de Chile que hoy día están a la vista. No los vi. O sea, también tengo mi cuota de responsabilidad de no haber dicho estos temas de inteligencia, los encapuchados en los colegios. ¿Ustedes se acuerdan que los overoles blancos no son de ahora? Los overoles blancos vienen 7 años para atrás y no fuimos capaces de agarrarlo. Entonces,
Claro, estas cosas se acumulan y probablemente hay una mezcla entre narco, barra brava, estos overoles blancos que son narco en la calle. Ahora, yo quiero decirles una cosa que para no terminar con una nota negativa, porque yo de verdad pienso que Chile ha logrado a lo largo de su historia hacer cosas que parecían imposibles. Cuando en el resto de América Latina, después de la independencia, se sucedían los caudillos y los golpes de Estado, Chile logró armar una institucionalidad imperfecta, machista, clasista, pero una institucionalidad democrática que fue un ejemplo para la región durante muchos años. Después fuimos capaces de hacernos cargo de los temas sociales. Y aun cuando se nos quebró la democracia, producto de nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo el 73, creo que fuimos capaces de hacer una transición que imperfecta, con limitaciones, fue distinta a la que hubo en otros lados desde el punto de vista que no hubo derramamiento de sangre. Yo creo que hoy día, en esta crisis que es grande, y la pongo porque creo que es similar en envergadura, lo digo pensando en personas como Hernán y muchos otros, de izquierda, derecha y de centro, que yo creo que así como la crisis saca lo peor de las personas, también sacan lo mejor. Yo creo que vamos a ser capaces de salir de esta crisis mejor. Ahora, la única manera de aislar a los violentistas es descomprimir la protesta legítima. Y la protesta legítima se descomprime dando una salida, llegando a acuerdo en el tema constitucional y haciendo una agenda social importante. Y yo creo y espero que nuestros amigos economistas, que no han hablado de responsabilidad, y yo no soy una persona irresponsable y no soy una persona populista, pero cuando Chile tiene el nivel de reserva y el bajo endeudamiento que tiene a nivel internacional, cuando hemos sido tan... uno se ordena para los momentos de crisis. Bueno, quiero decirle a nuestro amigo economista, estamos en un momento de crisis. Y creo que llegó el momento de hacer una apuesta en lo social que nos duela a todos, porque tiene que ser significativa, porque es la única manera de descomprimir la calle. Marchas de capuchas no van a haber, solo capuchas infiltrados en marchas de gente común y corriente. Por eso es que hay que descomprimir la calle. Muchachos, antes del 18 de octubre ustedes dos eran candidatos a gobernador por Santiago, no se me olvida, pero viene la elección. Decía. Bueno, pero ustedes dos eran candidatos. ¿Siguen siendo candidatos? ¿Van a ser adversarios? Porque están amiguitos, están recuperemos la democracia primero. Están amiguitos, están de acuerdo en todo. ¿Van a ser adversarios o no? Yo esa pregunta la tengo en el freezer, porque estábamos más bien preocupados de recuperar la estabilidad. Esa es la verdad. O sea, no vamos a tener ni un candidato, porque no quiere Vidal, no querés tú, no quiere nadie. Se buscan candidatos para gobernador. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, gracias.